Shalom a todos, Laila Tov, Lekulam, buenas noches, espero que todos se encuentren muy bien. Baruch Hashem. Un saludo a todos los que están conectándose y todos los que van a ver después en YouTube estos videos. Eh, Bienvenidos, vamos a continuar con el estudio del Tanaj el día de hoy. Le damos gracias a Hashem por permitirnos estos espacios de crecimiento en Torah, en Mitzvot. Y pues Rashi vamos a dedicar este estudio para la Refuah Shelema de Rubén Marcela Cuenca, hija de Ruth, que a Kashber Hu le conceda Refuah Shelema, Refuah Nefesh, u Refuah Daguf. Bueno, muy bien, mis queridos amigos. Vamos a adentrarnos en el libro de Ruth, ¿cierto? Estamos siguiendo el Tanaj, estamos estudiándolo de la manera más ordenada posible. El Tanaj son unos textos muy amplios, muy extensos, y por lo tanto, igual que la Torá, al estudiar los lineales, hay muchos vacíos que quedan. Entonces vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. ¿Listo? Empezar diciendo que el autor de este libro es el profeta Shmuel. Él fue el que escribió la Megilá Ruth. Es una de las 5 Megilot que hay en el judaísmo, en la Torá, en el Tanaj, ¿cierto? Las otras 4 son Shira Shirim, Coelet, Eijá y la Megilá Esther. Y pues la Megilá Ruth. Esas 5 Megilot que son las que a lo largo de los años, a lo largo de cada año, se leen en tiempos específicos. ¿Listo? Tenemos esta puntualmente. Anoche estudiábamos, se lee para Shavuot. O sea, el día de Shavuot, aquí en la diáspora el segundo día, se lee la Megilá Ruth. Y qué casualidad, no es una casualidad, sino que Hashem hace todo perfecto, que más o menos cuando terminemos de estudiar la Megilá Ruth, será precisamente la semana de Shavuot. ¿Por qué? Como decíamos ayer, en este libro, si no vamos a ir corriendo como hemos estado en los anteriores. En los anteriores hemos podido avanzar de 3, 4 capítulos, 5 a veces con el estudio, pero a partir de aquí el Tanakh se empieza a tornar mucho más denso, mucho más secretos, muchos más misterios, y por lo tanto vamos a aproximadamente estar estudiando de un capítulo semanal, a profundidad, como siempre lo hemos hecho. Listo, entonces vamos a estudiar 4 capítulos de Ruth, el día de hoy solo el capítulo 1. Tiene 85 versículos el libro, ya lo dijimos, lo escribió el profeta Shmuel y hace parte de los que tuvimos. Ok, quisiera escuchar a 2 o 3 personas que me cuenten qué saben de Ruth, qué conocen del libro de Ruth, con qué nos vamos a encontrar en el libro de Ruth, y sobre eso, después de escucharlos, vamos a empezar el estudio como tal. ¿Quién quiere participar, mis amigos? Bueno, Shalom, buenas noches. Esto, acerca de Ruth, tengo entendido que es hija de un rey de Moab, era una princesa moabita, pues que se casó con Malión, creo, sí, era Malón, el hijo de Noemí. Y cuando ella quedó viuda y su suegra quiso regresar, pues lo que hizo fue debido a, me imagino que al contacto que había tenido con la suegra y como había conocido al Dios de Israel, decir, yo no me quedo con mi gente, no me quedo con mis dioses ni con mis ídolos, sino que regreso a tu país, o decir, no regreso porque ya no he estado allá, pero sí, me voy contigo a tu país. Y lo más, digamos que lo más resaltable de ahí es cuando le dice, donde quiera que tú fueres, yo iré, donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es una aceptación completa al Dios de Israel, y pues digamos que es lo más resaltable. Y pues que además lo otro que sé es que es la bisabuela o tatarabuela del rey David. Perfecto, muy bien, Baruch Hashem, qué buen resumen. Bendito Hashem, sí señora. ¿Quién más quiere compartirnos de pronto que sabe de Ruth, que ha estudiado sobre la Megilá Ruth?
Julia, dale, sigue. Shalom. Bueno, por lo poco que recuerdo, se le conoce también como una mujer muy trabajadora. A ella, solo sé que alguien, no sé si fue que se enamoró de ella y creo que cortaba trigo. Es que no me recuerdo bien, pero sí sé que se le conoce como una mujer muy trabajadora. Ok, ok, listo, una mujer muy trabajadora, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir, que sabe sobre Ruth, sobre la Megila Ruth, que ha estudiado sobre ella? Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Listo? Ruth, como fue mencionado hace un momento por mi madre, estamos diciendo que es la hija de Eglón, rey de Moab. Esta historia del Tanakh se ubica en un juez que se llamaba, esperen que se me fue el nombre. Es el mismo Ibzán, ya me acuerdo. El juez Ibzán, que es el mismo Boaz. ¿Listo? Más adelante, cuando estamos estudiando, vamos a ver por qué se llamaba Ibzán, porque se llamaba Boaz. ¿Listo? Por ahora, para que sepamos en la línea de tiempo, esto se desarrolló en ese espacio. ¿Listo? Estamos diciendo también que hubo un momento cuando el segundo juez de Israel, que se llamaba Ehud, ingresó y mató al rey de Moab. El rey de Moab se llamaba Eglón y nos dice el Tanaj que era una persona tan gorda que cuando se le enterró el cuchillo en la barriga, entró con todo y mango el cuchillo, ¿sí? Así fue el golpe que recibió. Y Ehud, que era zurdo, lo mató y salió por a través de la ventana y ya después supieron y se armó una guerra importante allí. Entonces Ruth y Orfa, que eran hermanas, son hijas de ese rey de Moab llamado Eglón. ¿Listo? Entonces, vamos a ir leyendo de a versículo. Vamos a hacerlo a ver cómo nos va a ir leyendo de a versículo y analizando ese versículo. Y después pasaremos a ver si nos funciona para hacerlo así en las clases, leyendo versículo y comentario, o si lo seguimos haciendo como hasta ahora lo hemos manejado, de una sola lectura y después sí todos los comentarios. ¿Listo? Entonces, muy bien. La Megilá Ruth empieza diciéndonos, ahora bien, aconteció en los días en que los jueces administraban justicia que surgió un hambre en el país, y un hombre procedió a ir de Betlehem de Yehudá a residir como forastero en los campos de Moab, él con su esposa y sus 2 hijos. ¿Listo? Muy bien, ese es el primer versículo. La forma literal nos está solo informando referente a que un hombre sale de Betlehem, desde Israel, desde Israel y se va hacia Moab y se lleva a su esposa y sus hijos. Pues no nos está dando muchísima más información. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a analizar. ¿Qué nos quiere decir este versículo entonces? Primero que todo, como ya lo mencionamos, Rashi nos viene a contar que esto ocurrió en el contexto del juez de Israel llamado Ibzán, que era el mismo Boaz. ¿Listo? Eso está escrito así en la Gemara en Baba Batra, página 92. Y en la cita en el Tanaj es de Jueces, capítulo 12, versículo 8, cuando nos está mencionando a ese juez de Israel, del cual no se amplía mucho en el libro de los Shoftim. Simplemente nos dice que gobernó Israel tantos años y no se sabe mucho más de él. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué se resalta a este hombre que se va de Eretz Israel y se va hacia los campos de Moab? Entonces, lo primero es porque este hombre, que todavía no nos ha dicho el Tanakh su identidad, era un hombre muy rico, ¿listo? Era el líder de su generación. Y se fue de Eretz Israel a causa de la tacañería. ¿Cómo así que a causa de la tacañería? Nos dice Rashi que este era un hombre que era avaro con los pobres. Venían a acosarlo. Los pobres venían a acosarlo, él era muy avaro con ellos, no les ayudaba y si les ayudaba, entonces no era gratis. Por lo tanto, él fue castigado. Está resaltado porque fue el único hombre que salió de Eretz Israel en ese periodo. Estamos hablando que había hambre en la tierra. ¿Listo? Había hambre en Eretz Israel, no estaba lloviendo y por lo tanto eso causó una escasez de alimentos. ¿Y qué se hace cuando hay una escasez de alimentos?
El rico debe ayudar al pobre para que pueda sobrevivir. Por eso están seguidos en el Aleph Bet. ¿Listo? Un día cuando veamos el Aleph Bet, creo que ya lo vimos cuando estudiamos el Zohar, la Gimel, la letra Gimel, que es Gomel, beneficencia, tiene la forma como de una persona caminando, una persona dando un paso, ¿cierto? Y la Dalet, que es la letra enseguida de la Gimel, parece una persona con un brazo estirado. Por lo tanto, eso viene a representar a el rico que camina a darle caridad al pobre. Y así se puede sostener este mundo. Es uno de los 3 pilares que sostienen el mundo. Ok, entonces basado en eso, estamos hablando que este hombre se fue de Eretz Israel porque tenía miedo de que los pobres se unieran y confiscaran todas sus posesiones. ¿Sí? También, pues, uno se pone en el lugar y uno dice, ¿cómo va a hacer eso? Pero no sabemos si en su lugar hubiéramos seguramente hecho lo mismo. Ok, por ahora lo dejamos en que tenía miedo de que sus riquezas se echaran a perder. Muy bien, pero ¿por qué venían hambre en Eretz Israel? ¿Sí? Cuando hay hambrunas en los países y puntualmente en nuestra nación Eretz Israel, tiene que ver con los dirigentes. ¿Listo? ¿Por qué? Recordemos que esta frase, cuando empieza diciéndonos que los jueces juzgaban a Israel, ¿sí? Los jueces administraban justicia, no nos está diciendo eso, sino nos está diciendo es que los jueces no eran respetados por la sociedad. ¿Por qué? Porque por decir algo, entonces el juez juzgaba a Shimón y le decía, Shimón, tú estás robando a tu hermano Leví. Entonces Shimón le decía, sí, puede que sea verdad, señor juez, pero usted está teniendo una aventura amorosa con la esposa de Joseph. Entonces, como le sabían los pecados a cada uno de sus líderes, porque no eran líderes correctos, nadie respetaba a los jueces. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere significar el Tanaj cuando nos viene a decir los días en que los jueces juzgaban. ¿Sí? Muy bien. Entonces, siempre que viene hambre es por culpa del líder de turno en la nación. ¿Ok? Comparado con el fin de este libro, ¿cierto? Al final del libro vamos a ver que hay una gran cosecha y se desarrolla todo en el contexto de Shavuot, por eso es uno de los motivos que se lee en Shavuot esta Megilá. Había una gran diferencia porque ya nos termina diciendo que aparece el rey David, ¿sí? El último nombre que aparece en la Megilá es David y precisamente un dato curioso es que se escribió este libro por parte del profeta Shmuel para demostrar el parentesco de David a través de una genealogía kasher. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué era una genealogía kasher y por qué Shmuel tuvo que hacer este escrito de esta Megilá. ¿Listo? En este libro, aunque es muy cortito, vamos a aprender cosas de la Torah práctica. ¿Sí? Yo llamo al Tanaj Torah Maasit, la Torah práctica. ¿Qué significa que vamos a aprender? Vamos a aprender cómo se aplican leyes de Gerut, por ejemplo, de conversión al judaísmo, de Hatuna, o sea, de las bodas, de Halitza, estamos hablando de el proceso de cuando un cuñado no quiere levantar la descendencia de su hermano fallecido, eso es el proceso de Halitza. Vamos a hablar de Leked, de Shejika, de Pea, ¿cierto? Las leyes de la naturaleza, de la tierra de Israel, y las leyes de Yibum, de Yevamot. A lo largo del libro vamos a encontrarnos con esas leyes. Muy bien. La máxima recompensa que, dicen los Jajamim, recibe Ruth y Naomi es precisamente la casa real, ¿sí? La casa real. De hecho, mis queridos amigos, cuando estemos más adelante, ya estamos hablando del libro de Melahim, Primera Reyes, cuando estemos allá por el capítulo 8 y 7 que nos describe la inauguración del Bet HaMikdash, por allí nos va a decir el Tanaj que se trajo una silla para la madre del rey, ¿cierto? Y uno pensaría, pues bueno, pues, ¿por qué no dice se trajo una silla para Batsheba si todos sabemos que veníamos hablando que Batsheba era la mamá de Shlomo? ¿Para qué nombrar a la madre del rey? Es para informarnos que esa madre del rey se refiere a la madre de la realeza en Israel y se refiere a Ruth.
porque Ruth misma estuvo viva y alcanzó a ver el Bet HaMikdash. Entonces estamos hablando que la recompensa más grande por lo que hizo, que fue aceptar la Torah sobre sí, aunque no tenía la obligación de hacerla, fue una vida sobrenaturalmente larga y el honor más grande de ver que su descendencia fue quien siguió con el reinado en Eretz Israel y aparte, quien construyó el Bet HaMikdash, ni más ni menos que era su tataranieto, el rey Shlomo. Muy bien. La Gemara que nos viene a contar, ya lo venimos diciendo en Baba Batra, página 15b, que cuando empieza diciéndonos que los jueces juzgaban a Israel, es una frase para denotar que la corrupción era tal en los jueces que no podían juzgar bien a Israel porque cada uno sabía un pecadito, le tenía guardado un secretito al juez y por lo tanto eran fácilmente corruptibles. Entonces el respeto se perdió en Israel. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo nos empieza esta Megilá desde el hebreo? Nos empieza diciendo Vayehi Bilmei. Aconteció en los días en que los jueces juzgaban a Israel. Y al respecto, vamos a hacer una observación. Hay 5 ocasiones en que el Tanaj tiene esa frase. Vayehi Bilmei, sucedió en los días. Sucedió en los días. Siempre que encontremos la frase sucedió en los días, está refiriéndonos a una desgracia. ¿Listo? Está refiriéndonos a algo malo que va a venir a continuación de ese relato. ¿Listo? La primera vez que aparece es en la Torah misma, en Sefer Bereshit, capítulo 14, versículo 1, estamos ubicados en la parashá Lech Lecha, nos dice sucedió en los días de Amrafel, ¿cierto? Entonces sucedió en los días de Amrafel, y ahí empieza a describirnos la guerra que hubo entre 4 reyes contra 5, en la cual se vio involucrado Lot, y por lo tanto, Abraham Avinu se tuvo que ver obligado a salir a la guerra. ¿Listo? Muy bien. La segunda vez que nos aparece es acá, Megilá Ruth. Suceden los días y nos ven a traer como presagio, vamos a ver, un fallecimiento grande y una hambruna en Eretz Israel. Listo. Tercera vez que nos va a aparecer es en el profeta Isaías, cuando nos está hablando referente al rey Ahaz. ¿Listo? El rey Ahaz, donde nos está hablando también que vendría una gran hambruna sobre Eretz Israel. Luego tenemos Jeremías 1:3, donde nos empieza a hablar el profeta Jeremías, que él fue elegido por Akadosh Baruj Hu, nos empieza diciendo, sucedió en los días de Joaquín, hijo de Josíahu, rey de Yehudá, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Que Akadosh Baruj Hu le empieza a mostrar al profeta Isaías que Israel va a ser exiliado, y que aparte de ser exiliado, se va a destruir el Bet HaMikdash, y él lo venía avisando con buena anticipación. Y la número 5 que aparece es en la Megilá Esther, Vayehi Bimei Hashverosh, sucede en los días de Hashverosh, que ya sabemos que vino un juicio grave y venía un decreto de que iba a ser aniquilado todo Yehudí dentro del imperio persa. Pero pues Baruch Hashem, ya sabemos cómo se revirtieron las cosas. Entonces, ojo, siempre que encontremos la frase sucedió en los días, entonces estamos diciendo que viene un evento trágico. Esas son las 5 citas que están en el Tanaj. ¿Listo? Muy bien. Aquí entonces el Midrash nos cuenta que hubo 10 hambres. ¿Listo? ¿Cómo decir que 10 hambres? Sí, hay 10 veces en el Tanaj que están nombrado que hay hambruna. ¿Listo? 10 ocasiones. Vamos a repasarlas acá rápidamente. La primera vez viene a ser con Adán. ¿Listo? ¿Por qué? Porque acá el Baruj Hu le dice a Adán, Bereshit, capítulo 3, versículo 17, maldita será la tierra por tu causa y con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Es decir, que apareció una figura que no existía antes y era ganarse el sustento. Eso nos viene a implicar que hubo hambre. Segunda vez que aparece hambre en el Tanaj, en la misma Torah, está en Bereshit 5:29. Nos está hablando Lemech, que nació un hijo y le puso por nombre Noah, porque dijo, este nos va a traer consuelo de nuestras aflicciones. De forma pues que Noah, como ya estudiamos, fue quien diseñó las herramientas de campo
y se pudo labrar la tierra y se pudo mejorar los cultivos y se sopesó el tema del hambre. Entonces, pero la segunda vez que aparece el hambre en la Torá es allí en los días de Lemech, el papá de Noah. Tercera hambre aparece con Abraham Avinu. Nos dice la Torá, Bereshit capítulo 12:10, que Abraham Avinu se vio obligado a bajar a Mizraim por el hambre que había. Y ya después nos cuenta la historia de Sara y Paró, y bueno, ya hemos estudiado eso. Cuarta vez que aparece la palabra hambre, en una hambruna en el Tanaj, es con Itzhak Avinu. Itzhak Avinu también durante sus días hubo una hambruna, Bereshit capítulo 26, versículo 1, y él se vio obligado a ir a Gerar, a donde Abimelech. Tercera hambruna, Jacob Avinu se vio obligado a bajar a Mitzrayim. Quinta hambruna. Jacob Avinu se vio obligado a bajar a Mitzrayim, a descender a Egipto con todos sus hijos, ya cuando supo que Yosef era allí, el rey de Mitzrayim también, el virrey de Mitzrayim. Entonces van 5 que están en la Torá. ¿Listo? Esas son las 5 mencionadas en la Torá. Ahora vamos a ver las 5 que están en el Tanaj. La número 6 de las hambrunas mencionadas en el Tanaj es en días del profeta Eliyahu. Lo veremos más adelante. Resulta que el profeta Eliyahu dijo, no va a llover hasta que yo diga, y durante 3 años no cayó agua en Eretz Israel. Y por lo tanto, hubo una hambruna que duró 3 años. Séptima vez que aparece una hambruna en el Tanaj es con el profeta Elisha. ¿Sí? Vamos a ver también más adelante que hubo una hambruna y que el profeta Elisha le dice a alguien, mañana se va a vender una medida de cebada por 2 denarios y una medida de trigo por 1 denario, pero tú no lo verás. Y ahí nos contará que un ángel de Hashem vino y mató 185,000 personas en una noche que estaban sitiando a Jerusalén. Entonces así se calmó el hambre después de que Akash Baruj Hu libró un milagro en una guerra contra un pueblo que estaba acechando a Eretz Israel. Ok. Hambruna número 8. Sucedió en los días de David. ¿Sí? Nos va a decir, segunda de Shmuel, capítulo 21, que hubo una hambruna. Y que también veremos, David tenía como haber calmado el hambre en Eretz Israel con todo el oro que estaba acumulando para construir el Bet HaMikdash y no lo hizo. Por lo tanto, Shlomo, cuando construye el Bet HaMikdash, no utiliza el oro que David había reservado para la construcción del Bet HaMikdash, lo destina para otras cosas, pero no para la construcción del Bet HaMikdash, porque ahí Shlomo dice, en un momento de hambre tiene prioridad la gente necesitada. Entonces debió haberse usado el oro de las reservas para construir el templo, para calmar el hambre del pueblo, porque sin pueblo, ¿para qué queremos templo? Ok, será un tema de discusión cuando estemos hablando de David Shlomo. La hambruna número 9 es esta que está mencionada en la Megilá Ruth. Entonces nos dice que hubo una hambruna en los días de Boaz, como juez. Y la número 10, esta es la más bonita, porque esta no es una hambruna física. Amós, profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, nos dice, en aquellos días no habrá hambre de comida ni sed de agua, sino habrá hambre y sed por la palabra de Akadosh Baruj Hu, por la Torá Kedoshá, y es el hambre que todavía está hasta la actualidad, es el hambre que nos tiene sentados hasta ahora acá estudiando el Tanaj. ¿Listo? Entonces esas son las 10 veces que está mencionada las hambrunas en el Tanaj. Muy bien, versículo 2 de la Megilá. Nos dice, el nombre del hombre era Elimelech, y el nombre de su esposa Naomi, y los nombres de sus 2 hijos eran Mahlón y Kilión, efrateos de Betlehem de Yehudá. Por fin estos llegaron a los campos de Moab y continuaron allí. ¿Listo? Ok. Entonces nos está ahora sí revelando la identidad. Ok. Primero que todo, nos dice que tenía 2 hijos que eran efrateos. ¿Listo? Entonces hay 3 maneras de entender la palabra efrateo. ¿Listo? Rashi nos dice, primera opción, nos quiere significar que eran importantes, simplemente que eran personalidades. ¿Sí? Esto se basa en un Kal Vajomer de primera de Shmuel 1:1, donde también es llamado allí efrateo. La frase es utilizada para anotar a una personalidad importante. Ok. 2, vendría a significar que tuvieron honores toda vez que el rey de Moab
¿cierto? Llamado Eglón, permitió que sus hijas se casaran con los hijos de un judío, ¿sí? Eso no es tan fácil. Entonces significaría una posición de honor. Y la tercera simplemente vendría a ser un gentilicio de Betlehem, porque Betlehem también es llamada Efrata, y allí está mencionado que fue donde Jacob vino, Bereshit 48:7, enterró a Rachel y Ben. ¿Listo? En Efrata, junto al camino hacia Betlehem. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, vamos a hablar de los nombres que nos reveló aquí ahora el Tanaj. Nos reveló Elimelech, nos reveló Naomi, Mahlón y Kilión, ¿cierto? Vamos a ver qué significan esos nombres. Lo primero que nos dice la Gemara es que Mahlón y Kilión no son los nombres originales, ¿listo? Porque en Primera Crónica, desde Yamin 4:22, estos dos hijos de Elimelech son llamados con otros nombres, ¿sí? Son llamados Joash y Saraf. Pero hoy, nos dice la Gemara, tampoco eran los nombres de esos dos muchachos. Es decir, que no sabemos, no se conoce cómo se llamaban los hijos de Naomi. Simplemente los nombres que les son dados en el Tanaj vienen a representar una manera de dirigirse hacia ellos basado en sus midot, basado en sus cualidades. ¿Listo? Vamos a explicar los 4 nombres que tuvieron. Mahlón. ¿Listo? Mahlón viene de la palabra Julín. ¿Listo? Julín significa profano. ¿Por qué significaría eso? Porque ellos profanaron su cuerpo, toda vez que vamos a entender que aunque se casaron con Ruth y Orfá y quedaron consagradas como esposas a ellos, ellas nunca hicieron un proceso de conversión totalmente kasher, porque para hacer conversión se necesita de un Beit Din, se necesita que conozcan la halajá, y estando fuera de Israel, pues difícil que se hubiera podido cumplir esa halajá. Entonces lo más probable es que cuando se casó Ruth y Orfá con Mahlón y Kilión, no hicieron una conversión kasher y por lo tanto al tener intimidad ellos con ellas, se profanaron sus cuerpos y por eso Mahlón es llamado así por la palabra Julín. Se profanó a sí mismo. Kilión viene de la palabra Kelayá, ¿listo? Kelayá vendría a denotar destrucción por su pecado, porque fue destruido por su pecado. ¿Cuál? Precisamente el de casarse con una mujer goya, sin hacerlo de la manera kasher, que hubiera sido primero convertirlas adecuadamente al judaísmo y ahí sí poder desposarlas. Muy bien. Y los otros 2 nombres que le da el Tanaj a Mahlón y Kilión, esto ya es en Primera Crónicas 4:22, es Joash, que Joash viene de Nidyashu. La palabra Nidyashu viene a decir, a significar desespero. ¿Por qué? Porque nos dice que se desesperaron porque no llegaba una ayuda del cielo y se fueron de Eretz Israel. No esperaron en Eretz Israel, sino se fueron por el desespero. Entonces, como que el nombre quiere decir desesperado. Y el otro nombre que se le da a Kilión en el Tanaj es Saraf, que viene de Serifá, que es quemadura, ¿sí? Porque nos dice que fue quemado al final por sus pecados. ¿Listo? Muy bien. Ahora el Midrash Rabá nos da otra versión sobre los nombres que acabamos de mencionar. Primero, sobre Elimelech, ¿cierto? ¿Qué significa el nombre Elimelech? Significa Alá y Melech, sobre mí el reinado, porque él estaba destinado a ser el siguiente juez en Israel. Sí, hubiera sido lo lógico, él era el más rico, era una persona muy sabia, pero él prefirió irse a Israel y ver que sus hermanos siguieran sufriendo mientras él estaba un poquito más cómodo fuera de Israel. Luego tenemos el nombre de Naomi. ¿Qué significa Naomi? Viene de 2 palabras. Naim, que viene a significar buenas acciones, y Neimim, agradables. Entonces, el nombre vendrá a significar acciones buenas y agradables, una contracción de esas 2 palabras. Eso significa Naomi. Mahlón, nos dice el Midrash, viene de la palabra Nimhu, que significa erradicado, porque fue erradicado de este mundo. Y Kilión viene de la palabra Kalú, que significa eliminado. Entonces, ojo,
¿sí? Estamos diciendo que estos nombres que aparecen no sabemos cómo se llamaban en realidad los hijos de Elimelech y Naomi. El Tanaj oculta la identidad de ellos. ¿Por qué? No fueron dignos de que sus nombres quedaran escritos en el libro sagrado, sino simplemente sus cualidades, ¿sí? Entonces esto nos enseña una lección de Musar a nosotros también, ¿sí? Que seamos recordados, Bezrat Hashem, con un buen nombre. Dice así el rezo de Shaharí al final de Shabbat. Dichoso es aquel que nace, que crece con un buen nombre y parte de este mundo con un buen nombre, ¿cierto? Acerca del rey, de él, el rey Shlomo dijo, Tov Shem mi Shemen Tov. Mejor un buen nombre que un buen aceite. Muy bien. Versículo 3 nos dice, andando el tiempo, murió Elimelech, el esposo de Naomi, de manera que ella quedó con sus 2 hijos, ¿cierto? Aquí nos está mencionando el parentesco de Elimelech y de Naomi. Dice, el marido de Naomi. ¿Por qué nos diría el Tanaj que Elimelech era el marido de Naomi? ¿Cierto? Es una redundancia aparentemente. Y aquí viene una lección muy importante, mis amigos. Cuando fallece un hombre, dice Rashi, ese hombre muere para su esposa. Y cuando fallece una mujer, esa mujer muere para su esposo, porque es esa persona, la pareja, el esposo, la esposa, quien más siente la pérdida más que las demás personas. ¿Sí? Todo el tiempo, los hijos, tendremos un día que sepultar a los padres, es lo natural. Más duro es cuando toca al revés que un padre sepulta a un hijo, debe ser terrible, ¿cierto? Hasbe Shalom lo aleinu. Pero cuando se muere una persona, quien más sufre es su pareja, ¿sí? Por eso es que acá nos está mencionando que Elimelech era esposo de Naomi, simplemente para decirnos que Naomi fue la que en realidad sufrió. No sufrió Maclón, no sufrió Kirian, no sufrió nadie más, sino Naomi, que fue la que lo sintió, ¿sí? Otra interpretación que tendría el por qué está señalado su parentesco nos viene a significar Rashi, que puede ser por que el atributo de justicia lo golpeó a él y no a ella, porque él tuvo la oportunidad de quedarse en Israel y no lo hizo y salió corriendo y su esposa se fue tras de él. Entonces simplemente nos está diciendo que no era tan digno como Naomi. Estamos hablando de Elimelech. Ahora los jajamim nos dicen, pero ¿por qué murió Elimelech? Y nos dan 3 respuestas al por qué falleció Elimelech. Primera respuesta, porque abandonó Eretz Israel. Listo, la Gemara nos dice, más de Hezbahatra 91b, no se debe abandonar Eretz Israel, salvo algunas circunstancias. Más adelante les vamos a estudiar. ¿Listo? En este caso, esta no era una circunstancia válida para abandonar Eretz Israel. Número 2, por abandonar a su pueblo, ¿sí? Porque está prohibido abandonar a tu hermano cuando empobreciere, Vaikra 25:25. No puedes dejarlo solo, sino tendrás que ayudarle y no serás reminiscente cuando lo estés ayudando, nos dice la Torah, es una mitzvah. Opción número 3 de por qué murió Elimelech, por representar algo que no era Abraham Avinu. Esto es un reproche para nosotros los conversos, sobre todo. Nosotros cuando nos convertimos al judaísmo pasamos a llamarnos Ben Abraham Avinu, ¿sí? Yo me llamo Israel, Ben Abraham Avinu, ¿cierto? Pero si yo no me comporto como se comportaba Abraham Avinu, yo estoy ofendiendo en realidad a ese patriarca que tuvo nuestra nación. Cuando yo no hago gesed, cuando yo voy juzgando a todo el mundo, cuando yo voy despreciando al que no sabe la misma Torah que sé yo, o al que sabe más Torah que yo, en fin, tantas situaciones que pueden haber. Hazbe Shalom, lo aleinu. Entonces, ¿cómo voy a ser digno de llamarme hijo de Abraham Avinu? Entonces aquí nos ven a decir los Jajamim. Estamos diciendo que sí, este hombre tenía el dinero suficiente para sustentar, no a todo Israel, pero sí a varias personas durante el tiempo de hambre y prefirió coger sus riquezas y irse de Eretz Israel. Este es un anti-Abraham Avinu, porque no representa lo que era nuestro patriarca. ¿Sí? Entonces, muy bien, lecciones de Musar para nosotros. Versículo 4 nos dice, más tarde los hombres tomaron para sí esposas, mujeres moabitas. El nombre de una era Orfá y Ruth el nombre de la otra. Y siguieron morando allá por unos 10 años. ¿Listo? Muy bien, entonces aprendemos, ya lo dijimos, Masejet Sotá nos menciona que Orfá era hermana
¿Listo? También se llama Arafá en 2 de Shmuel 21:16. Otro nombre que tiene Orfá es Arafá. ¿Listo? ¿Por qué se llama Arafá? Me voy a adelantar un poquito. Resulta que cuando Ruth decide irse con Naomi para Eretz Israel, Orfá dice, no, yo sí me devuelvo a la casa de mi padre. Nos viene a contar la Gemara allí en Masejet Sotá, página 42b, que Orfá se devolvió por el camino hacia Moab y allí fue violada por 100 hombres y un perro. ¿Sí? Y entonces, el nombre que se le da Arafá en segunda de Shmuel 21:16 a esta mujer llamada Orfá, viene de Orfín, que significa por atrás, sodomizar, y también de la palabra arifot, que significa trillar, como la sémola. Y eso viene a significar porque todos accedieron a ella y de esa unión salió un niño llamado Goliat que después pelearía con David Amelech. Entonces estamos aprendiendo que Orfá era la mamá de Goliat y es la misma mujer que está mencionada como la madre de los 4 gigantes que están derrotados en 2 de Shmuel 21:16 por Abishai y los 3 valientes de David Amelech. ¿Listo? Muy bien, aquí estamos aprendiendo Hidushim. Tenemos que a veces adelantarnos o atrasarnos un poquito en la línea del tiempo. ¿Qué más nos dice el Midrash referente a este versículo? El Midrash Rabbah nos dice, no les hicieron conversión, no la sumergieron en la mikve, porque todavía no había una halajá muy clara establecida referente a los procesos de conversión, porque hasta ahora no había muchos conversos en Israel, ¿sí? Entonces, por eso debieron ser castigados Mahlón y Kilión, ¿sí? Ahora sí aclarando, si bien hay una mitzvah en la Torah que dice que ningún moabita hasta la 10ª generación podrá ingresar a Israel, no podrá convertirse, esto aplica para hombres, porque ahí está usando el género masculino en la Torah, diciéndonos un moabita. No dice por ningún lado una moabita. Entonces, al saber que Ruth y Orfá eran una moabita, sí habían podido convertirse al judaísmo, solo que no lo hicieron de la manera adecuada, no lo hicieron de la manera kasher. ¿Listo? Vamos a darle la palabra a Julia. Sigue, por favor. No, es que me sorprende lo que estás diciendo de Orpá, que, bueno, desconocí esa parte, que era la mamá de Goliat, bueno, fue la madre de Goliat, y bueno, me llega este pensamiento de que cuando Goliat se enfrenta con David, mi pregunta es, bueno, no sé si me estoy adelantando, ¿David sabía que Goliat era su primo? ¿Eran primos? Bueno, esa pregunta está súper interesante. Efectivamente, estamos súper adelantados porque todavía faltan varias semanas de estudio para llegar allí, pero sí sabían, ambos sabían que eran hijos primos, eran primos de hermanos, se llama eso, ¿no? Y aún así, el odio por Israel fue más que los parentescos de sangre. Entonces, lo estudiaremos en su momento, eso es 1 Shmuel, capítulo 16, cuando se enfrentan David y Goliat. Era muy buena pregunta, sí, ellos lo supieron al final que sí fueron familiares. Muy bien. Entonces, ahora el Midrash Rabbah nos cuenta los nombres de estas 2 mujeres desde su visión, porque se llamaban así. Ya sabemos que por la Gemara nos dijo que Orfá viene a llamarse por detrás y Semolá, porque fue trillada como Semolá y fue violada por 100 personas, ¿ok? Pero el Midrash nos da otra versión, ¿listo? Orfá viene a significar Oref, que es dar la espalda. ¿Por qué? Porque Orfá le dio la espalda a Naomi. Naomi les dijo, váyanse, y Ruth sí se fue con Naomi, pero Orfá decidió regresar a la casa de su papá, el rey de Moab, Eglón. ¿Ok? Entonces viene a significar que dio la espalda. Y Ruth viene de la palabra rata, que significa ver, de observar, rata, porque observó verdad en las palabras de Naomi cuando le dijo que se iban para Israel y ella decidió seguirla. ¿Listo? Muy bien. Dice Shoftim 3:20, ¿cierto?
eh, em, vamos a hablar ahora algo positivo de alguien que no fue un tzadik puntualmente, pero hizo una acción significativa. Shoftim 3:20, que ya lo estuvimos estudiando, nos va a mencionar que cuando llega el juez Ehud delante del papá de Ruth llamado Eglón y se presenta ante él y después lo mata, ¿cierto? Él le dice, rey, tengo una palabra de Hashem que decirte a ti. Y en ese momento, Eglón se pone de pie. ¿Listo? Y cuando se pone de pie, manda que todos salgan, porque al escuchar el nombre de Hashem, él se puso de pie y mostró reverencia. Mida, que mida, ¿cómo funciona el mundo? Medida por medida, la recompensa que le da Kadosh Baruj Hu a Eglón es que también es padre de la realeza, porque él fue el padre de Ruth, y Ruth fue la abuelita, la bisabuela, perdón, de David Amelech, la tatarabuela de Shlomo Amelech. Entonces, una pequeña acción que parece insignificante, que fue ponerse de pie al escuchar el nombre de Hashem, ¿cierto? Aunque no es insignificante, pero podría parecerlo, viene a traer una consecuencia fundamental, y es que a pesar de que Eglón fue asesinado por un Yehudí, y no es que fuera un Sadik, tuvo un mérito grande que un descendiente suyo se sentara, sus descendientes se sentaran en el trono de Am Israel. ¿Listo? Muy bien. Nos dice el versículo 5. Con el tiempo ellos dos, Maclón y Quilión, también murieron, de modo que la mujer quedó sin sus dos hijos y sin su esposo. Entonces nos usa la palabra gam, también murieron, ¿cierto? ¿Qué viene a significar, según Rashi, que diga también murieron? No nos está simplemente informando que murieron como su padre, sino que también viene a implicar que tuvieron otras desgracias que vivir antes de morir. Esto viene a significar que tuvieron pérdidas financieras y que su ganado murió y después, ahora sí, Gam, también murieron ellos, ¿cierto? Y así funciona, ¿cierto? Venimos estudiando eso en las parashot de esta semana. Esta Ria Metzora que acaba de pasar nos cuenta que cuando Akadosh Baruj Hu quiere castigar a alguien, primero lo castiga a través de su propiedad, sino después de su ropa y sino después en su cuerpo, ¿cierto? Akadosh Baruj Hu avisando, y si uno no reacciona, entonces al final vendrá Haz Shalom, la muerte. Eso es lo que nos quiere significar acá que pasó con Mahlon y Kilian. Los Gajamim nombran dos situaciones de por qué murieron ellos dos. Primero, por hacer matrimonios mixtos, ¿sí? Porque está bien, sí se podían casar con una moabita, conversa al judaísmo, pero no las convirtieron, ¿ok? Pero segundo motivo es por eludir su responsabilidad. Eso significa que una vez muerto su padre, Elimelech, ellos regresémonos a Israel y vámonos para allá y ayudemos a la gente que está en pobreza y que está en hambruna. Pero tampoco decidieron regresar. Entonces, según los Jamim, nos dicen, por eso merecieron la muerte Mahlon y Kilión. ¿Listo? Ahora bien, vamos a encontrar un poquito más adelante que Ruth en el capítulo 4 se tiene que presentar ante un minyan y allí es desposada por Boaz, ¿cierto? Ok, me estoy adelantando un poquito para entender que esta es la fuente de que en ocasiones nosotros hacemos conversiones que después requerirán una corrección, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Sudamérica difícilmente tendremos una conversión lejumra, estricta al judaísmo que sea aceptada por el Estado de Israel, salvo que se haga probablemente en México o en Nueva York, ¿cierto? O en Europa o en el mismo Israel. Esas serían las aceptadas por el Estado de Israel, ¿cierto? Eso en cuanto a cuestión política. Pero en cuanto a cuestión religiosa y de conciencia, cada uno de nosotros no nos convertimos por el Beit Din que nos convierte, sino por Akadosh Baruj Hu mismo. Significa que así el Beit Din no sea reconocido por el Estado de Israel como apto para hacer una conversión al judaísmo, el compromiso lo adquirió cada uno de nosotros, fue con Akadosh Baruj Hu, no con ese Beit Din y no con el Estado de Israel tampoco. Si es una conciencia con Akadosh Baruj Hu. Sin embargo, acá al mencionarnos según una opinión que dice que sí convirtieron a Orfa y Ruth, pero había dudas porque no había un Beit Din presente, tuvieron que venir a hacer la conversión de Jumra, después en Eretz Israel, ahí sí delante de un Beit Din adecuado, como lo veremos en el capítulo 4, o sea que eso no debe extrañarnos que todavía nos pase hoy en día. Yo tengo, por ejemplo, conversión de Shabbat a Israel. Si yo quiero ir a hacer aliyah a Israel,
no me vale para llegar como ciudadano de una vez. Tengo que presentarme nuevamente al Beit Din, tienen que otra vez hacerme el Dan Brit, la entrevista, la migbe, y ahí se me entregan una teuda lejumra de conversión al judaísmo y como ciudadano israelí. Pero mientras eso no pasa, por ahora, mi nivel de conciencia me dice que soy yehudí, tengo que guardar todas las mismas de Akash Baruj Hu. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Muy bien. Una pregunta que nos tendría que surgir es ¿por qué sufrió Naomi? ¿Cierto? Y tenemos dos respuestas que dan los Ajamim. Primero, es el sufrimiento que tiene la gente buena cuando está rodeada de malvados. ¿Sí? No siempre, pero es Hashem que sí. Vamos a tener personas kasher a nuestro lado. Tú sabes que sufrimos simplemente porque el entorno en el que estamos no es el adecuado, no es el propicio y por consecuencia sufriremos también nosotros. Ok. Segunda respuesta que dan los Ajamim. Naomi pudo oponerse a Elimelech para abandonar Eretz Israel, pero probablemente no lo hizo para conservar la Shalom Bait, y consecuencia, igual a Akash Baruj Hu no la libró de sufrimientos, y tuvo que ver morir en la tierra de Moab su esposo y sus hijos. Entonces, eso nos dice también que las esposas, cuando deben oponerse, deben hacerlo con firmeza si ven que se está haciendo algo injusto delante de los ojos de Akash Baruj Hu. Oh, no en toda situación, aunque sabemos que tienen un nivel más alto que nosotros de conexión con la Shejina. A veces también puede que esa conexión no esté muy clarita y en realidad solo pueden pelear por pelear. Evitemos esas situaciones. Muy bien. El Mishneh Torah del Rambam ahora sí nos cuenta por qué estaría permitido salir de Eretz Israel, ¿cierto? Estamos diciendo que se fue Machlán con Naomi, con Elimelech, con Gilead y Machlán, y se fueron fue por huirle a un hambre para que nadie les pidiera comida a ellos. Pero eso no es un motivo kasher para abandonar Eretz Israel. Solo están enumeradas 4 situaciones en las cuales se puede abandonar Eretz Israel. Situación número 1, para estudiar Torah. ¿Listo? Si la Torah se estudia mejor en otra parte del mundo que en Israel, pues así debe hacerse. Hubo un tiempo en que fue así, en Babilonia. Cuando el exilio babilónico, las 3 grandes casas rabínicas que se establecieron allí en Babel, fueron las que nos hicieron que hoy tengamos el Talmud Babli. ¿Listo? Muy bien. Segunda situación en la que puede salirse Eretz Israel es para contraer matrimonio, para casarse. ¿Sí? Para buscar esposa, si en Israel no se consigue una esposa digna, se puede salir de Israel a conseguir una esposa. Tercera situación, para salvar las propiedades de un gentil, ¿cierto? ¿Cómo así? O sea, tiene que ver con transacciones monetarias. Si uno ve una oportunidad de que pueda ayudar a un Gerto Shaga en las naciones, a un justo, a un piadoso entre los gentiles, ayudándole con una transacción de comprar una propiedad, pues puede hacerlo, no hay problema, salga de Israel. Número 4 y final, para hacer empresas comerciales. ¿Se puede salir? Si es para establecer negocios. Sin embargo, cierra el Rambam diciendo en el Mishneh Torah, apenas logra su objetivo, debe regresar de inmediato a Eretz Israel. Está prohibido salir para establecerse de forma permanente en la diáspora. ¿Sí? Eso no se puede hacer. ¿Sí? Salvo, dicen, ahora pues es la Jama más moderna, si hubiese un hambre muy severa, pero seguramente Akash Baruj Hu, si provee en Israel, proveerá, perdón, si provee fuera de Israel, proveerá también en Eretz Israel. ¿Listo? Pasamos al versículo 6. Nos dice, procedió a levantarse con sus nueras y volver a los campos de Moab, porque en el campo de Moab había oído que Hashem había dirigido su atención a su pueblo y le había dado pan. Entonces nos está diciendo aquí el Tanaj que Akash Baruj Hu recordó a Israel y lo libró y le envió a lluviecita para que hubiera pan. Ok. Nos dice los Ajamim. Naomi se abstiene de regresar a Israel hasta que termine la hambruna. ¿Para qué? Para no aumentar la carga de la nación, porque ahora iba a llegar una viuda con otras 2 viudas, iban a llegar 3 viudas, y ella dice, no, que vamos a hacer una carga para la nación que no tiene comida, quedémonos acá, pero apenas sabe que ya acá el Baruj Hu recordó Israel y otra vez hay pan en Eretz Israel, ahí sí decide regresar, y así no tendrán los pobres que compartir su escasa comida con Naomi y con Ruth y con Orfa, ¿sí?
También un motivo por el cual regresa a Eretz Israel es para reconectarse con Akadosh Baruj Hu, ¿sí? De otro modo, no había sido nombrado en este versículo el nombre de Hashem. Está nombrado allí el nombre de Hashem solo para resaltar el mérito de que Naomi quería otra vez conectarse con él y qué mejor lugar que Eretz Israel. Muy bien. El Midrash nos cuenta sobre esta frase, Hashem había dirigido su atención a Israel, que cuando Israel lo merece, se muestra por el bien de su pueblo y su heredad. Cuando Israel no lo merece, Akadosh Baruj Hu se muestra solo por su gran nombre. Y eso enseñan los Jajamim, es lo que pasa. Dentro de Israel, ¿cierto? Akadosh Baruj Hu está allí por el bien de su pueblo, porque se lo merecen. Él está presente, Él está ayudando, Él está auxiliando. No se guardará el que guarda, no se dormirá el que guarda a Israel. Sí es la mala, ¿cierto? Pero fuera de Eretz Israel, simplemente Él está con los judíos en la diáspora por su gran nombre, para que su gran nombre no sea profanado entre las naciones diciendo que Él nos olvidó y nos dejó por acá abandonados y nos va a traer sufrimientos. Entonces, es interesante, acá tenemos como ese poquito menos de Gesed de Hashem que lo que se puede tener en Israel. Versículo 7. Emprendió su salida del lugar donde había continuado y sus dos nueras estaban con ella y siguieron andando en el camino para volver a la tierra de Yehudá, ¿cierto? Nos está diciendo otra vez que salieron, o sea, es una pequeña redundancia. Nos dijo, se levantó para volver a Israel y después el versículo nos dice y salió de Moab, ¿cierto? No es una redundancia. Si ya se fuera de Israel, es obvio que salió de Moab. Rashi nos dice, está escrito así en el Tanaj, para enseñarnos que la salida de un justo de un lugar es notoria y causa impresión. Por lo tanto, cuando eso sucede, en ambos lugares se siente el efecto, tanto de que llegó un tzadik como que se fue un tzadik. Y esto también tiene que ser a Shabbat, en Bereshit 28:10, cuando nos está hablando por allí de que Jacob Avinu sale hacia Aram Naharaim en busca de una esposa. Versículo 8 nos dice, por fin Naomi dijo a sus dos nueras, anden, vuélvanse cada una a la casa de su madre, que Hashem ejerza bondad amorosa para con ustedes, así como ustedes la han ejercido para con los hombres ya muertos y para conmigo. Ok, los jajamí nos dicen acá una pregunta muy difícil. ¿Cómo es posible que Naomi incite a sus nueras, las anime a que se devuelvan a la idolatría? Pues está diciendo, vayan a la casa de su madre, ¿sí? Eso implica que uno va y ahora es otra vez la ley del papá y la mamá. No van a vivir otra vez judías entre moabitas. No existe esa fuerza, es muy difícil que pueda existir. Nos dan una respuesta a los Jajamim. Nos dicen, si Orfa hubiera llegado a Eretz Israel, ¿cierto? Y no hubiera contado con el valor y la fortaleza de lo que significa el compromiso de una vida judía, ella lo que había hecho era un Hilul Hashem al devolverse para Moab. Entonces, digamos, acá sabemos que Orfa decidió quedarse en Moab, pero si hubiera ido y hubiera llegado a Israel y se da cuenta y dice, uy, no, esto no es lo mío, yo me devuelvo, pum, Hilul Hashem, inmediatamente, una profanación del nombre divino. Ok, además, eso hubiera podido causar un Hilul Hashem masivo también. Todos dirían, uy, no, pues, si la Torah es tan difícil, derrámonos a otra tierra y guardemos por allá lo que toque guardar, que seguramente es más fácil. Y sí, seguramente es más fácil la Torah fuera de Israel que dentro de Israel. Empezando por las leyes de la tierra de Israel, que son bien complicadas. Otro motivo que dan los Ajamim, ¿cierto? De por qué Naomi les está diciendo devuélvanse. Entonces ya dijimos uno, para que no hagan Hilul Hashem. Dos, para que no crezcan como impactar negativamente a Ruth, que sí quería irse. Digamos que Orfa se hubiera ido con Ruth también, y Orfa empieza a plantar ideas en Ruth, y la hace dudar, y al final terminan son menos dos, que no, al menos solo una que sí, se dirigió hacia Eretz Israel, hacia el camino de la Torá. Entonces, otra respuesta es que si se hubiera presentado ante el Beit Din, hacer una conversión de Jumra en Eretz Israel, se hubiera tirado la entrevista, lo hubiera dañado y no hubiera logrado la conversión. Entonces aquí nos resalta los Jajamim, que ese es el motivo por el cual Naomi les está diciendo devuélvanse. Hasbe Shalom, no por algo malo, sino por cuidar el nombre de Hashem dentro de Eretz Israel.
El Midrash nos cuenta sobre este versículo 8, que acá no parece seguir una lógica, el versículo normal diciendo devuélvanse, porque lo normal es regresar a casa de su padre, no a la casa de la madre, ¿cierto? Entonces, ¿por qué está diciendo eso? El Midrash nos cuenta. Se cuenta sobre Rabbi Meir que en una oportunidad falleció la madre de Avnimos, ¿cierto? Era un tejedor. Y cuando fue a presentar sus condolencias, se encontró todos sentados de duelo. Entonces él fue y se murió la mamá de alguien que él quería mucho. Y estaban todos en duelo, ok. Pero un tiempo después falleció el papá de ese mismo hombre. Y cuando él llegó a presentar sus condolencias, se encontró a todo el mundo ocupado en sus trabajos. Entonces Rabbi Meir dijo, creo que era más amada su madre que su padre, ¿verdad? Y entonces aprendemos de acá que entre los Goim no hay paternidad, ¿cierto? Porque la identidad de un padre, de alguien que no es temeroso del cielo, de una mujer que no es temerosa del cielo, la identidad de los padres de sus hijos está siempre bajo sospecha debido a la inmoralidad. Cuando una mujer es libertina, tenemos duda de que sí sea el papá de sus hijos el que ella dice que es. Y esa libertinaje se refiere a alguien que no tiene ira de Hashem, temor a Kadosh Baruj Hu, temor al cielo. Puntualmente, casi que la mayoría de las mujeres goim se comportan así más en nuestra generación. ¿Listo? Por eso es que viene a mencionarnos que se vuelvan a la casa de su madre, porque sabemos que su mamá sí es su mamá, pero su papá no sabemos quién será su mamá, su papá, perdón. Y la frase les dice Naomi, como hicieron con los muertos y conmigo, ¿cierto? Significa que Ruth y Orfa renunciaron a cobrar, el valor de la ketubá que habían estipulado Maclón y Kilión, ¿cierto? Nos está resaltando aquí el profeta Shmuel que hicieron una buena recompensa por hacer gesed con Naomi, porque en sentido legal, el que queda con las heredades de los muertos tiene que pagarle a sus esposas la ketubá. De hecho, eso estudiábamos estos días en la Gemara. Estamos ahorita en Masejet Tratado y leímos la página 27 y se está hablando referente a que si llega a haber un hombre que se casó con una mujer y ese hombre falleció, sus hijos están obligados de la herencia a entregarle el precio de la que tuvo a esa mujer y ella se puede ir y tener otro esposo sin ningún problema. Esa es la ley. Está siempre protegiendo los derechos del más vulnerable, en este caso, la mujer. ¿Listo? Y hay 3 momentos en los que Naomi rechaza a Ruth. ¿Listo? Primero le dice acá en el versículo 8, regresen, les dice a las 2. Luego en el versículo 11 les dice, vuelvan atrás. Y en el versículo 12 dice, otra vez regresen. Eso significa que 3 veces ella rechazó que Ruth y que Orfa la acompañaran a Eretz Israel. Y aquí aprendemos, nos dice el Midrash Rabbah, que esto se corresponde a las 3 veces que se rechaza a alguien que quiere convertirse al judaísmo. Si esta persona que se quiere convertir al judaísmo insiste más de 3 veces en que quiere hacer conversión, se le permite que haga la conversión. Y allí sale la famosa frase que uno debe rechazar con la izquierda, pero acercar con la derecha. ¿Listo? Entonces, siempre nosotros, Yehudim, trataremos 2 veces de hacer que alguien desista de ser Yehudí, porque el camino no es fácil, es difícil, muchachos. ¿Sí? Pero si insistió una tercera vez que está decidido, listo, decidido. Si tiene fuerza de ser judío, si tiene fuerza de no causar un Hilul Hashem dentro de Israel. Versículo 9 nos dice que Hashem les haga una dádiva y de veras hallen un lugar de descanso cada cual en casa de su esposo. Entonces las besó y ellos se pusieron a alzar la voz y a llorar. Ok. Los jajamim dicen que inicialmente parece que Ruth siguió a Naomi solo por amor a ella, ¿cierto? Pero ese amor la llevó también a amar a Kadosh Baruj Hu, ¿cierto? La respuesta que le da Ruth es, no me pidas que te deje, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿cierto? Pero no, lo último que mencionó fue a Kadosh Baruj Hu. Entonces pareciese que fue por amor a Naomi que Ruth se fue hacia Eretz Israel con ella, pero al final ese amor la llevó a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? ¿Por qué? Ese fue un amor que creció en ella como un amor independiente al que sentía por su suegra, ¿sí? De otra forma, Ruth no hubiera sufrido una pobreza innecesaria,
Pues ella era una princesa moabita, ¿qué necesidad tenía de haberse ido para Israel a pasar necesidades? Lo más sencillo era devolverse al palacio de su padre donde lo tenía todo, pero no, ella decidió irse para Israel, lo cual nos demuestra que no solamente amaba a Naomi, sino que amaba a Kadosh Baruj Hu y quería también al pueblo de Israel. ¿Listo? Muy bien. Versículo 10 nos dice, y siguieron diciéndole, no, sino que contigo volveremos a tu pueblo. ¿Listo? Y aquí entonces los cambios se presentan. ¿Y qué pasó con Orfa que al final decidió regresar? Entonces, primero que todo, algo muy importante. La mejora constante es centrar en las vidas, amigos. ¿Sí? Quien no mejora constantemente, lo que va a hacer es hundirse en un abismo espiritual. Esto lo aprendemos del Mizbeach, de los sacrificios dentro del Mishkan y dentro del Beit HaMikdash. Uno subía por una rampa, ¿sí? ¿Y por qué? Porque o mejoras y sigues subiendo o te resbalas y caes hacia abajo. Esa es la vida en la Torá. Si no se está todo el tiempo tratando uno de superar, al final lo que va a hacer es caerse. Llega un momento en el que está todo plano, preocúpese, porque si no está aprendiendo nada, está en ese deslizada de la rampa que existía en el Mizbeach. Siempre se debe estar en total ascenso, en total exigencia a uno mismo, con el conocimiento, con la Torah, con la Mizbot. Entonces dicen los Jajamim, eliges ser un tadik o te convertirás en un rasha, porque la mediocridad no es una opción, ¿sí? O eres justo o eres malvado, pero es lo que nos dicen los Jajamim. Muy bien. Segunda respuesta de por qué Orfa decidió regresar es el impacto de Moab, ¿sí? Porque podemos decir que mientras ella estuvo rodeada de Ruth y Naomi, estaban en un buen ambiente, ¿sí? Ahí estaban, se apoyaban unas a las otras y se acompañaban. Pero ya después el medio ambiente vino a impactarle negativamente, ¿sí? Volvió finalmente al pueblo donde había salido y ahí ya se echó a perder y vinieron y la violaron 100 hombres y un perro. Por ahí salió una historia que se llama Los 101 Dálmatas, inspirado en eso, ¿no? Muy bien, entonces aprendemos cuán grave es el impacto negativo de tener malos vecinos. Tercera razón de por qué Orfa decidió regresar a su pueblo. Se trata de un ticún fallido. ¿Listo? Todos tenemos un ticún que cumplir, una rectificación. Entonces, teniendo en cuenta que Orfa tenía como antepasados a Aram y a Lot, ¿cierto? Vemos que tenían una oportunidad de comprometerse con el estilo de vida de Abraham Avinu, porque ni Lot ni Aram lo hicieron. Sí, ellos respetaban que Hashem era uno y único, pero no seguían el Gesed y las buenas medidas de Abraham Avinu. Orfa tuvo la oportunidad y también decidió regresarse a Moab. Recordemos que Moab era uno de los hijos que tuvo Lot con sus hijas. Entonces, los moabitas son descendientes de Lot. Por eso decimos que Orfa tuvo el ticún y no lo aceptó, no lo quiso. Entonces, sí, pero por el otro lado, Ruth sí que hizo el ticún y decidió bien esta vez. Entonces, están los contrastes. Orfa no logró el ticún, Ruth logró el ticún. Cuarto motivo por el cual Orfa decidió regresar, ¿cierto? ¿Qué pasó? El haber decidido mal al abandonar el judaísmo hizo que al final Orfa, al estar molesta consigo misma, manifestó su frustración en comportamientos externos contra la Torá. ¿Por qué? Porque ella educó a Israel, como vamos a ver, lo mencionaba hace un momento Julia, que David y Goliat sabían que eran primos, pero Goliat odiaba a David. David simplemente le decía, ¿quién eres tú que vienes acá a pelear contra Kadosh Baruj Hu y contra su pueblo? Y este sí vino y le sembró todo el odio. Y entonces, pues al final, eso es lo que pasa cuando alguien abandona el judaísmo. Cuando alguien se va del judaísmo no viene y dice, ay, es que el judío tal me trató mal y fue una mala persona. No, 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 no. Así debería ser. Diga, bueno, no todos los judíos son santos, ¿cierto? Diga, tal judío es un malvado que me hizo esto. Ok, listo, entendible. Pero ¿qué pasa con una persona? No va a decir eso. Una persona va a decir, los judíos hacen esto. Generaliza a los judíos y lo que hace es sembrar un antisemitismo en el mundo, como el que hizo Orfa al abandonar a su suegra. Muy bien, versículo 11. Vamos un poquito más rápido. Pero Naomi dijo, vuélvanse, hijas mías, porque de venir conmigo, tengo yo todavía hijos en mis entrañas y tendrán ellos que llegar a ser sus esposos.
Entonces, nos está diciendo aquí el Midrash, que aprendemos de acá que para una mujer solo hay satisfacción en la casa de su marido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les está diciendo que no pueden esperar hasta que nazcan más hijos, toda vez que la halajá dice que si los hermanos no conviven juntos, no se puede aplicar un yibum. Entonces, ojo, halajá, lemase. La Torah nos dice, si una persona muere, un hombre muere y no dejó hijos, su hermano que vive con él debe tomar la viuda y levantarle descendencia al difunto. En este caso no se puede hacer yibum. ¿Por qué? Porque en el caso de que Naomi hubiera tenido otros hijos ya muertos, Mahlón y Kilian, ellos nunca convivieron juntos. Inmediatamente, más llevamos nos dice, no pueden levantar la descendencia al difunto porque no se conocieron y no vivieron juntos. Eso entonces es lo que se está diciendo acá, Naomi. Versículo 12. Vuélvanse, hijas mías, anden porque yo me he hecho demasiado vieja para llegar a pertenecer a un esposo. Si hubiera dicho que tuviera esperanza también de que en realidad hubiera de llegar a ser un esposo esta noche y que también ciertamente hubiera de dar a luz hijos, dice el versículo 13, ¿se quedarían ustedes esperándolos hasta que pudieran crecer? ¿Se mantendrían ustedes recluidas por ellos para no llegar a ser de un esposo? No, hijas mías, porque a causa de ustedes me es muy amargo el que la mano de Hashem haya salido contra mí. ¿Qué significa esto, no? Dice Rashi, era improbable que Naomi se casara ese mismo día, ¿cierto? Y que si se casaba quedara embarazada, y que si quedaba embarazada fueran hombres, lo que fuera a tener. Entonces, por lo tanto, está razonando de una forma bastante lógica, diciéndoles, ¿para qué me van a seguir si yo no les voy a poder dar más hijos que les levanten descendencia a los muertos? Hay muchas cosas que lo impedían. Versículo 14. Ante esto ellas alzaron la voz y lloraron de nuevo, después de lo cual Orfa besó a su suegra. En cuanto a Ruth, se adhirió a ella, ¿cierto? Mas el Hetzotá nos cuenta que Raba enseñó por las 4 lágrimas que derramó Orfa por Naomi. Ella mereció que que 4 valientes guerreros descendieran de ella. Están mencionados en 2 de Shmuel 21-22, los hermanos de Goliat. ¿Sí? Recordemos que David tomó 5 piedras para enfrentar a Goliat. Una para matar a Goliat, 4 por si los hermanos se venían engallados a pelear contra él. Así de fuerte tenía David, que no tomó ni siquiera varias piedras, una para cada cabeza. Así era de certero en su puntería David Amelech. ¿Listo? Entonces, sin embargo, fueron grandes guerreros y son mencionados en el Tanaj como gigantes guerreros. ¿Por qué? Porque Orfa de cualquier forma derramó 4 lágrimas por el momento de la despedida de su suegra. Muy bien. El Midrash nos cuenta que Orfa caminó 40 pasos con Naomi antes de irse a Moab. Entonces la acompaña durante 40 pasos antes de decirle, chao, suegrita, te cuidas, nos vemos. ¿Cierto? Por lo tanto, 40 días se demoró la sentencia de muerte de Goliat. ¿Por qué? Primero Shmuel capítulo 17-16 nos va a contar que durante 40 días salía en la mañana y en la noche Goliat a gritar al campamento de Israel diciendo que quién va a hacer la guerra contra mí, ¿cierto? Por eso 40 días Akadosh Baruj Hu haciendo un gesto con Orfa por los 40 pasos que acompañó a Naomi y a Ruth, le demoró el juicio a su hijo Goliat. ¿Listo? Y Rabbi Itzhak enseñó, ya lo estuvimos mencionando, ¿cierto? Esa noche Orfa se entremezcló con la desnudez de 100 hombres y un perro. Eso se desprende de 2 versículos también del profeta Shmuel. El capítulo 17-23 dice, Mea Orlot, 100 prepucios. Y el mismo capítulo dice, ¿soy acaso yo un perro? Diciendo eso Goliat. Le dice a David, ¿soy yo un perro que has venido a pelear conmigo con un palo y con piedras? De allí esas 2 expresiones es donde aprendemos que el Midrash nos enseña que que Orfa se acostó con 100 hombres y un perro. Ya vamos a terminar, muchachos. Unos minutos más, un esfuercito más. Esto está muy interesante. Nos dice entonces este versículo que ella besó a su suegra. Estamos todavía en el 14. Y nos dice Rashi, todos los besos son libertinaje, excepto 3 besos. ¿Listo? Si no son estos 3 besos, todos los demás son libertinaje. Número 1, uno de grandeza. Cuando se le da un beso a alguien grande. Eso está insinuado en 1 Shmuel 10:1, porque nos dice que Shmuel besó a Shaul. El profeta
juez de Israel en ese momento besó ahora al que era el nuevo rey de Israel. Pues aquí aprendemos que ese beso no es un beso de libertinaje, sino es un beso de honor. Número 2, uno de ausencia, ¿cierto? O sea, uno de bienvenida, de reencuentro. Como está escrito sobre Moshe y Aarón, nos dice la Torá que de Shemot 4:22, que Aarón se acercó a Moshe Rabbeinu y lo besó. Pues está permitido un beso de un reencuentro. Claro que yes. Eso no es libertinaje. Número 3, un beso de despedida. Es este que está mencionado acá, que Orfá le dio un beso a su suegra para despedirse. Cualquiera que no sean esos 3 escenarios es libertinaje, es lujuria. Muy bien. Rabbi Tanhuma dijo, ¿cierto?, que estaría permitido un beso entre parientes, ¿cierto?, sin ser propiamente libertinaje, basado en Bereshit 29:11, donde nos dice que Jacob Avinu besó a Rachel cuando la conoció, y eran primos. Pues ahora, no con esto alentamos en que entre primos, hombre y mujer se besen, pero que sí entre un tío y un sobrino, entre una tía y una sobrina, no son besos de libertinaje, simplemente son de respeto también por el parentesco. Versículo 15 nos dice, así que ella dijo, mira, tu concuñada enviudada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con tu concuñada enviudada, ¿cierto? Entonces, aquí nos está diciendo pues, que si está mencionado 2 veces que Orfa se devolvió, nos quiere insinuar Rashi que ella retrocedió en realidad 2 pasos hacia la idolatría. Había superado la idolatría mientras fue esposa de un judío, pero apenas el judío se murió también su monoteísmo. Por lo tanto, al mencionar 2 veces que Orfa regresó, está diciendo que regresó puntualmente, no solo a vivir como moabita, sino a servir los ídolos moabitas otra vez. Versículo 16, ya casi terminamos, muchachos, quedan 6 versículos para acabar. Ruth procedió a decir, no me instes con ruegos a que te abandone, a que me vuelva a acompañarte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú pases la noche yo pasaré la noche, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. El 17 también dice, donde mueras tú, yo moriré, y allí es donde seré enterrada. Que Hashem me haga así y añada a ellos, si cosa alguna aparte de la muerte, hiciera una separación entre tú y yo. Pues, tremenda declaración, ¿no? Piensen ustedes en sus suegras, muchachas. ¿Sabes que ustedes se irían con sus suegras a vivir la vida de sus suegras? 100% de las que están en la sala dijeron no. Y las que están viendo el video dijeron no. Bueno, así sería de agradable Naomi, y así sería Ruth de consciente del nivel de Naomi, de lo que era ser judío, que hace este ofrecimiento. ¿Sí? Entonces, la Gemara discute lo siguiente. El mensaje de Yevamot se cuenta que Naomi trató de disuadir a Ruth de la conversión, ¿cierto? De no ir con ella a Israel. Le explico algunas misbot que están insinuadas en estas frases que acaba de mencionar Ruth. Miren esto, muchachos. Cuando le dice a donde vayas iré yo, está refiriéndose a que Naomi le enseñó cuál es la halajá de Shabbat del límite permitido. Hasta dónde se puede llegar en los límites de Shabbat. 2000 amot desde la última casa de la ciudad. Oh, ¿quién lo va a creer, cierto? Donde tú te alojes, me alojaré. Está hablando de las leyes de Yihud, ¿cierto? La ley de Yihud que prohíbe que un hombre y una mujer se recluyan juntos en una sola casa y que si lo hacen debe estar la puerta abierta para que cualquier persona pase y no tengan dudas de que están cometiendo un acto impuro. Tu pueblo será mi pueblo. Fue cuando Naomi le dice, nosotros tenemos 613 misbod, y él le dijo, no importa, tu pueblo será mi pueblo, voy a aceptarla sobre mí también las 613 misbod. Oh, tu Dios es mi Dios. Fue cuando Naomi le enseñó que era prohibida la idolatría en Eretz Israel, y ella dijo, tu Dios es mi Dios. Le dijo después, donde mueras moriré. Fue cuando Naomi le enseñó los 4 tipos de penas capitales que existen en la Torá. Ella las aceptó diciendo, donde mueras moriré. Y luego, la importancia de un lugar de sepultura que tenemos los Yehudim, eso es súper importante para nosotros. Está insinuado en la frase, allí donde se hace enterrada, seré enterrada yo también. Oh,
Muy bien, increíble. Entonces, en esas 6 cosas puntuales es como se puede medir a alguien con su intención de convertirse al judaísmo. Leyes de Shabbat, leyes de matrimonio, generalidades de las 613, sobre la idolatría, sobre las penas capitales y sobre el lugar de sepultura. Si con eso sigue insistiendo en convertirse al judaísmo, venga para acá. Claro que sí. Pero si se disuade es porque no tenía la fuerza necesaria para pertenecer a Israel. ¿Sí? Entonces, al ver a Ruth de firme ánimo, ¿cierto? Dejó de hablar con ella. Apenas comprobó Naomi la determinación de Ruth, desistió de sus intentos por disuadirla. Ok, muy bien. El Midrash da otra explicación referente a estas frases que mencionó Ruth. Esta, la que acabamos de decir, está en Yevamot. Es la Gemara, es el Talmud. Ahora vamos a ver la versión de el Midrash sobre estas mismas frases de Ruth. Cuando le dijo, donde vayas iré yo, nos enseña que Naomi le dice que la mujer judía no va a teatros y a circos de gentiles. Y ella dijo, donde tú vayas iré yo. Le respondió, estoy de acuerdo. Segundo, no puedes residir en una casa sin mezuzá, nunca más. Y Ruth le respondió, donde tú te hospedes, yo me hospedaré. Aceptó la misma de las mezuzot. Tercero, sobre los castigos y las prohibiciones, le enseñó Naomi. Y Ruth dijo, tu pueblo será mi pueblo. O sea, le enseñó las misbot, lota, hace, y ella las aceptó también. Número 4, el resto de las misbot, o sea, las hace, las 248 hace. Ruth respondió, tu Dios es mi Dios. ¿Cierto? Y esa es la expresión, las expresiones que nos hacen entender que Ruth aceptó sobre sí el yugo de la Torá y por lo tanto merecía la conversión al judaísmo. ¿Listo? Una de las importantes que el converso puede ser sepultado con Yehudim, ¿cierto? No con Goim. ¿Listo? Eso es importante para las leyes de Abelut y las leyes del entierro de los muertos. Versículo 18, ya casi terminamos, nos dice, cuando ella llegó a ver que persistía en ir con ella, entonces dejó de hablarle, ¿cierto? No fue que entonces dijo, ay, yo no le hablo más, ¿no? Dejó fue de insistirle en que no se convirtiera y no viajara a Israel. Ok, se enseña en la Gemara, llevamos 47b, que alguien que quiere convertirse al judaísmo, ni lo sobrecargamos, ni somos meticulosos con él, es decir, ni lo persuadimos demasiado, ni lo disuadimos demasiado. Ahí hasta cierto punto, ¿sí? Ok, y el Midrash cuenta sobre este versículo también, que aprendamos cuán preciados son los conversos para Kadosh Baruj Hu. Porque una vez que Ruth decide convertirse, la escritura la compara a Naomi. El versículo 19 nos dice, ambas. Vamos a leer el 19, nos dice, ambas siguieron adelante hasta que llegaron a Betlehem, y aconteció que en cuanto llegaron a Betlehem, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres seguían diciendo, ¿es esta Naomi? Es decir, que al decir ambas, la expresión en el Tanaj está poniendo a que Ruth y Naomi eran iguales. Y así aprendemos que nosotros al convertirnos somos tan preciados para Kadosh Baruj Hu como sus mismos hijos Yehudim que vienen de genealogías de toda la historia. Somos muy importantes para Kadosh Baruj Hu. Muy bien, sobre este versículo 19 nos dice que la gente en la ciudad empezó a ver a Naomi. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así? ¿Qué hacía la gente en ese momento por ahí viendo que pasaba Naomi? Nos cuenta Rashi que toda la ciudad se encontraba en un entierro. Estaban haciendo metiendo al sepulcro los restos de la esposa de Boaz. Boaz enviudó ese mismo día. O sea, todo pasó al tiempo. Boaz quedó viudo el día que Naomi y Ruth llegaron a Israel. Entonces, por eso es que todo el pueblo dijo, esa es Naomi, ¿cierto? Estaban reunidos todos porque era un evento importante. La primera dama de la nación, digámoslo de esa forma, falleció, porque Boaz era el juez. Ok. Dice Rashi, la apariencia de Naomi cambió tan drásticamente que apenas podían reconocerla. O sea, se fue siendo la esposa de un multimillonario y volvió ahora a pedir cacao a Eretz Israel. Hazme shalom, aunque no nos pase, eso debe ser terrible, horrible.
Hazbe Shalom, pero nos está resaltando acá que por eso no la podían reconocer bien. La Gemara nos cuenta en Baba Batra 91. Rabbi Itzhak dice que las mujeres quisieron decir que no solo no escapó de las tribulaciones por fuera de Eretz Israel, sino que además perdió su estatus por completo. ¿Sí? Lo que acabamos de decir, se fue multimillonaria y volvió como una mendiga prácticamente. Qué duro. Hace Shalom, que no nos pase. No, aprendamos de todo esto para que no repitamos la historia. El Midrash también nos cuenta que las mujeres decían, es Naomi. Antes andaba en literas, ahora anda descalza. Sí, o sea que antes la cargaban y todo, pero ahora andaba descalza. Antes vestía de seda y ahora viene con harapos. Antes estaba roja por la comida y la bebida y ahora su rostro está pálido por el hambre. Qué duro, qué duro. Vámonos al lugar de Naomi un momento y tener que vivir esa situación debe ser humillante. Qué duro. Pero la recompensa fue ser la tatarabuela del rey David. Increíble. Cerramos con los últimos versículos. Ella les decía a las mujeres, no me llamen Naomi, llámenme Mará, porque el Todopoderoso me ha hecho muy amarga. Estaba llena cuando me fui con las manos vacías, Hashem me ha hecho volver. Porque deben llamarme Naomi, cuando es Hashem quien me ha humillado y el Todopoderoso quien me ha causado calamidad. Así efectuó Naomi su regreso, y Ruth la Moabita, su nuera, estaba con ella cuando volvió de los campos de Moab, y llegaron a Betlehem al comienzo de la siega de la cebada. Finalizamos capítulo 1. Sobre estos últimos dos, hay un pequeño comentario de Rashi diciendo, yo había salido llena, dijo ella, ¿no? Salí llena cuando me fui. Y hay dos interpretaciones, una es que salió con riqueza, como ya lo sabemos, o la segunda, con hijos, o la tercera, habían tres, perdón, o la tercera, cuando salió, se fue embarazada. Ok, pero tal vez perdió el bebé. Y sobre el 22 nos habla de que llegaron al comienzo de la siega de la cebada. La cebada del Omer se cosecha desde el segundo día de Pesaj, ¿cierto? Estamos precisamente en el conteo del Omer en estos días y el día de Shavuot estaremos leyendo la Megilá Ruth y ya sobre la Megilá Ruth llevamos 1 hora y media hablando solo de su primer capítulo. Entonces espero, Ezra Hashem, que esto sea de provecho, todo eso que nos parece solo un cuentito en algún momento de la vida, ahora se convierta en un código más que importante y que aprendamos de allí cómo se ha venido construyendo la halajá, cómo se ha venido construyendo las leyes para la conversión al judaísmo, las leyes sobre abandonar o no el Israel y lo que vamos a seguir viendo ahora en adelante. ¿Listo? Quisiera saber si de pronto alguien tiene una pregunta sobre lo que estudiamos o algún comentario. ¿Qué les pareció este estudio, mis amigos? Y ahí sí nos damos por despedidos. ¿Shlomi sigue? Bokerto Israel, Laila Tot, perdón. Esto, cuando tú dijiste, cuando estabas leyendo, es que no la tengo acá, que Naomi dijo que por causa de ella estaba pasando eso. También te pregunto el hecho de, pues tú ya lo explicaste, ¿no? Pero ahí no estaba como reiterando, por causa de que mis hijos se casaron con mujeres no Yehudi, por eso es que nos pasó todo lo que nos pasó, sumado a lo que hizo el esposo y todo. Pues seguramente que quiere implicar eso también. Sí, yo estoy de acuerdo en que cuando está diciendo la frase, no implica solo que por abandonar Israel, por no ayudar a los pobres, por no volver a tiempo, sino también porque sus hijos se echaron a perder con mujeres moabitas. Pero entonces ahora que traía a una de las nueras, pues viene a hacerse la corrección de lo que pasó, para demostrar que pues Naomi estaba bien, pero sus hombres, o sea, su esposo y sus hijos no estaban tan bien. Pero sí, claro, estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Bueno, mis amigos, creo que no hay preguntas. ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Baruch Hashem. Este video quedará el viernes, espero estarlo subiendo a YouTube para que, si lo quieren repasar con calma, lo hagan.
todo esto vale la pena, todo esto es la Torá práctica, para eso se escribió la Torá, para verla en los hechos de ahí en adelante y para que la veamos también en nuestro día a día. Mis amigos, Laila Table Kulam, nos vemos mañana, es Rashem, nuevamente a las 8 para estudio de El Pardes. ¿Listo? Un abrazo a todos. Shalom. Shalom, gracias.